realiza el Instituto Nacional Electoral, llega a la conclusión de que estas tarjetas de cartón efectivamente no manejaron recursos económicos por principio. Dos, el gasto relativo a la producción de tarjetas y formatos está registrado en el Sistema Integral de Fiscalización. Y yo aquí quiero hacer también un alto en el camino para señalar que ha sido criterio de esta Sala Superior que la propaganda electoral tiene el propósito de captar adeptos, lo cual es lo ordinario al presentarse ante la ciudadanía las candidaturas y programas electorales con la finalidad de obtener el mayor número de votos, y por otra también busca reducir el número de adeptos, simpatizantes o votos de los otros partidos políticos que intervienen en la contienda electoral. En ese sentido, yo sí identifico este tipo de herramientas utilizado en Coahuila como propaganda electoral. ¿Por qué? Porque promueve al candidato a la gubernatura estatal, da a conocer la plataforma electoral de la coalición y las propuestas de programas sociales que, de resultar electo, están sujetos a esa condición, habrán de implementarse. En ese sentido, yo encuentro que lejos de estar en el supuesto de clientelismo al que se refiere el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la propuesta presentada a través de estas tarjetas encuentra respaldo en la plataforma de la propia coalición, y me voy a referir rápidamente a la página oficial del Instituto Electoral de Coahuila, en donde se encuentra disponible esta plataforma de la coalición. En esta se advierte el programa de acción con visión por México, y aquí resalto ejes rectores de esta plataforma. El primero, desarrollo e inclusión social. Se dice: un Coahuila próspero será aquel que logre reducir la brecha de desigualdad social y que garantice el acceso a oportunidades para que todos los habitantes logren altos niveles de desarrollo humano, más allá de condiciones sociales, económicas, culturales, étnicas o de cualquier otro tipo. Educación de calidad efectiva. En Coahuila, miles de jóvenes y ciudadanos son capacitados para insertarse de manera exitosa a una sociedad global y competitiva. Su principal aliado será un sistema educativo que identifique y potencie habilidades a la par de que sea sostén de una sociedad del conocimiento. De ahí concluyo que estas tarjetas están vinculadas íntimamente con esta plataforma electoral en materia de desarrollo social y educación, y que tienen relación directa con el gasto realizado por la entrega de estas tarjetas, y que sí fue reportado en el Sistema Integral de Fiscalización, por lo que creo que al existir este enlace entre el objetivo buscado por las tarjetas, el reporte realizado, no existe ninguna infracción ni a la Ley de Partidos Políticos, ni al artículo 209, numeral 5 de la LEGIPE, porque además la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 22-2014, consideró que la razón de la norma del 209.5 se encuentra precisamente el propósito de evitar que el voto se exprese no por los ideales políticos de un partido candidato, sino por las dádivas que, abusando de las penurias económicas de la población, influyan de manera decisiva en la emisión del sufragio. Esta coacción del voto es evidente que en cualquier caso se produce, aunque los bienes distribuidos no ostenten materialmente propaganda electoral. Yo aquí lo que advierto es que lo que nos da a entender la Corte, lo que sanciona este numeral, es la dádiva que se obtiene de manera próxima, y aquí no existe esa proximidad, existe una promesa de campaña que es viable a través de lo que hemos concebido como propaganda electoral. Si habláramos de clientelismo electoral en la forma en como la plantea el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, llegaríamos incluso que de ofrecer la construcción de hospitales, pues entonces también estaríamos en una prohibición, cuando creo que se trata de incentivar la posibilidad de participación del electorado hacia una propuesta concreta de una política pública, que creo que es lo que pasa en este caso concreto. Por eso es que no compartiría las razones que ha expresado el señor magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y sostendré mi proyecto como está presentado. Gracias, magistrado Fuentes Barrera.
Magistrado José Luis Vargas. Muchas gracias, magistrada presidenta. Muy buenas tardes a todos los magistrados público. Yo quisiera señalar que acompaño el presente proyecto. Me parecen sumamente interesantes los razonamientos que ha dado en este momento el magistrado Reyes Rodríguez. La verdad me hubiera gustado conocerlos con anticipación, pero pues ante sus intempestivas vacaciones no nos fue posible, porque esto ha llevado horas de deliberación en torno a este asunto en particular, para poder determinar si hay y hubo beneficio o no lo hubo. Yo respeto siempre mucho la posición disidente de todos los magistrados que integramos este pleno, y creo que enriquece muchísimo la deliberación que aquí se da, pero yo creo que aquí la litis se circunscribe a determinar si en materia de un procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización existe o no existe una violación a norma concreta. Puedo entender conceptos académicos y de otra índole como son la integridad electoral y otras cuestiones, las cuales yo comparto, pero sí me parece fundamental saber si antes que cualquier cosa se violó una norma en materia de fiscalización y por lo tanto si hubo un uso de recursos indebido o no lo hubo. Yo la verdad es que no lo encuentro, y me parece que aquí tendríamos que atender a una cuestión de carácter probatorio, toda vez que si los juzgadores partimos a partir de nuestras creencias y no a partir de elementos que obran en el expediente, pues me parece que podríamos generar pues algunos vicios al debido proceso. En el caso concreto, yo lo que observo es que el beneficio, como ya lo señalaba el magistrado Fuentes Barrera, pues es un beneficio, más bien lo que no se alcanza a advertir es dónde está el beneficio. Hay una promesa de un beneficio futuro, pero lo que yo alcanzo a entender que establece el artículo 209, párrafo quinto, pues es que se tiene que concretar ese beneficio, y dicho beneficio además pues conlleva otro tipo de implicaciones, no solo de carácter administrativo sino de carácter penal. Pero insisto, yo no me pronunciaría a fondo en torno a este tema, porque me parece que eso sería pues propio de un procedimiento ordinario sancionador, pero y digamos que exige una mayor investigación de otra índole, pero sí creo que aquí a lo que estamos concretamente es remitiéndonos a una cuestión que tiene que ver con el uso de recursos públicos en campaña para los efectos precisados, y por lo tanto si dicha publicidad entra o no en la licitud de, vinculada con o contrastada con esa fiscalización de la cual hoy estamos analizando. Es por lo mismo que yo la verdad es que me parece que no se acreditó la existencia de una conducta violatoria, y lo que se propone es revocar la resolución impugnada, pues, insisto, ese fue el alcance y el objeto principal de la litis que ahora estamos conociendo. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Gracias, magistrado José Luis Vargas. Magistrado Indalfer Infante González. Gracias, presidenta. Sí, también para fijar mi posición en este asunto, yo comparto algunas de las, y creo que todos aquí en este pleno compartimos algunas de las reflexiones que ha expuesto el magistrado Reyes Rodríguez. Nosotros estamos interesados en vigilar y hacer cumplir que las elecciones sean verdaderamente auténticas, que el voto se ejerza en un ambiente de absoluta libertad. Y para resolver en la propuesta que se nos presenta, tanto en este asunto, el RAP 202, como en el 388 y acumulados, tienen esta propia finalidad. Se separaron porque un tratamiento se le dio por parte del Consejo General del INE, y esto para determinar si la expedición de la expedición de estas tarjetas y la entrega constituyen propaganda electoral,
y esto además pues, para temas de fiscalización al respecto y de sanción en caso de que no haya sido así. Y en el caso del 388 es para determinar si con motivo de la entrega, inclusive del registro que se hacía de las personas a quienes se les daban estas tarjetas, podía verse afectada la libertad de los ciudadanos al momento de votar. Pues me parece que hay esa vinculación en estos dos asuntos. Ahora bien, yo quiero leer lo que dice el artículo 191, párrafo cuarto de la ley electoral del Estado de Coahuila, que es idéntica a lo que establece el artículo 209, párrafo quinto de la LEGIPE, porque de ahí es donde debemos empezar a desentrañar si estos hechos que se le están imputando a esta coalición, a este partido político, realmente encuadran o caen en la hipótesis que establecen estas disposiciones. El artículo 191, párrafo cuarto dice: la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona, está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con este código y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener el voto. De aquí se obtienen dos cosas. Creo que el tema que estamos analizando debe ser si efectivamente la entrega de estas tarjetas y el hecho de que se realice un registro de las personas a quienes se les entregue constituye una oferta. Creo que ese es el quid del asunto. Y no es tan sencillo porque está como, es un tema de frontera entre determinar si se trata de propaganda electoral o se trata realmente de una oferta. Yo coincido con el proyecto de que se trata de propaganda electoral, porque efectivamente a mí me parece que esto es un proyecto de carácter político, que se vale que los candidatos, que los partidos políticos propongan, hagan del conocimiento de la ciudadanía, que sepan cuáles son los proyectos que van a llevar a cabo en caso de que ganen las elecciones. Si esto está expuesto de esta manera, por supuesto que debe ser propaganda electoral. La elaboración de las propias tarjetas, pues yo las equiparo a cualquier otro tipo de publicidad impresa que se pueda llevar a cabo. ¿Cuál es la distinción? ¿Cómo haría yo la distinción o cómo entiendo entre propaganda electoral y oferta? A mí me parece que la propaganda electoral es un tanto genérica, es a toda la población, es a todos aquellos que puedan decidir en una elección para convencerlos de que los programas, de que los proyectos de gobierno que se pretenden implementar son la mejor opción frente a los que están planteando los contendientes electorales. ¿Cuándo se trata de una oferta? ¿Cuándo se trata de una oferta? Bueno, cuando se está condicionando la entrega de un material, de un beneficio a cambio del voto. Es ahí cuando estamos frente a una verdadera oferta. Y en este caso no se da. No hay ninguna prueba dentro del expediente que se haya condicionado la entrega inclusive de estas réplicas de tarjetas, porque no podemos llamarles que son tarjetas, sino réplicas probablemente de tarjetas. No hay ningún elemento del que se desprenda que se condicionó inclusive el registro o la toma de datos a que se votara por determinado candidato o por determinado partido político. Por lo tanto, me parece que no se da este elemento de la oferta en este caso. No hay ningún dato y es precisamente en el 388
donde se presenta la queja, y ahí el partido político que presenta la queja siempre dice que la entrega de estas tarjetas se condicionaba a que se votara por el Partido Revolucionario Institucional y por su candidato. Sin embargo, solamente es el dicho del promovente de esa queja, pero no hay ninguna prueba al respecto dentro del expediente. Y a mí me parece que no se puede inferir que la sola entrega de las tarjetas, inclusive el registro de personas, de ahí se infiera que efectivamente se está condicionando o se está exigiendo el voto, o se está haciendo una especie de transacción. Yo te voy a dar a futuro este beneficio, pero te lo condiciono a que votes por mí. Eso yo no lo infiero de la sola entrega ni del registro de los a quienes se les entregaron esas tarjetas. Por esa razón, considero que en el caso sí se trata de propaganda electoral. No se trata, como lo dijo el Instituto Nacional Electoral, de una simulación de un acto de gobierno. De hecho, se le llama así, programa de gobierno, y así lo definen los estudiosos del derecho electoral, y dicen en qué se trata un programa de gobierno. Entonces no podríamos decir que están frente a un acto simulado de gobierno para hacerle creer a aquellos a quienes se le están entregando que ya son beneficiarios automáticamente de ese programa en caso de que se ganen. Porque entiendo, y creo que esa sería la lógica, que de llegar a ganar, estoy hablando en tiempos de la campaña, tendrían que establecerse una serie de requisitos, una serie de condiciones en las que definitivamente tendrían que encuadrar los sujetos o los ciudadanos que quisieran ser beneficiados con esto. Yo advierto del análisis del expediente que realmente es un proyecto genérico, algo que se planteó para toda la ciudadanía, hacia toda la ciudadanía, y que de ganar las elecciones pues sería aplicado a aquellos que estuvieran en las hipótesis precisamente de ese convenio. Por esas razones considero que, uno, que sí es propaganda electoral, y dos, que con la entrega de esa propaganda no se afectó la libertad de los ciudadanos para emitir su voto. Es cuanto, presidenta. Gracias, magistrado Indalfer Infante. Magistrado Reyes Rodríguez. Gracias, magistrada presidenta. Es muy interesante, ¿no?, lo que señala el magistrado Fuentes y el magistrado Indalfer, y antes de hacer algún comentario muy respetuoso a sus posicionamientos, nada más quisiera precisar, por la alusión a mis vacaciones, que el oficio por el cual la solicité fue presentado el 23 de octubre de este año, es decir, hace más de un mes. No veo la intempestividad en eso. Por otro lado, también conviene precisar respecto a la discusión de estos asuntos, que tanto el RAP 202 como el JRC 288 fueron circulados para la sesión del 10 de octubre de 2017, tanto por el magistrado Fuentes como por la magistrada presidenta, es decir, hace más de un mes. Y en algunas sesiones se comentaron justamente estos asuntos, y creo que se tuvo la oportunidad de conocer algunos de los posicionamientos, como fue mi caso. Muy bien, pasando a las precisiones de cuestiones no relacionadas directamente con el proyecto, sí me gustaría decir que en este asunto no está en la litis el reporte del gasto. Efectivamente fue reportado, ¿no?, por la candidatura de la coalición. También es cierto que el contenido de estas diversas tarjetas está relacionado con la propaganda política, con la oferta de las plataformas registradas. Efectivamente, eso es cierto.
Y tampoco esa es en realidad la cuestión central exclusivamente. El objeto de discusión lo precisa bien el magistrado Indalfer cuando señala que tenemos que analizar si todos los elementos de estas tarjetas caen en el supuesto de la prohibición para efectos de fiscalización, del reglamento de fiscalización y del artículo 209, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Para efectos de la violación a la ley local, en el JRC 388, efectivamente se analiza desde la perspectiva de lo previsto prácticamente replicado de la ley general en el Código Electoral del Estado de Coahuila, que en el artículo 191. Entonces, sí estamos aquí en un caso en donde se aplican normas generales o nacionales, como es lo de la fiscalización. En estas normas no está la característica relevante que menciona el magistrado Indalfer, que es el condicionamiento del voto. No está como un requisito necesario para incurrir en una violación al artículo 209. En la redacción textual no se señala que la oferta de algún tipo de material, de un beneficio directo, indirecto, mediato, inmediato, en especie, a través de cualquier sistema, tenga que condicionar el voto. No es un elemento necesario. Lo es para otras normatividades, como es la que regula los programas sociales, el uso de programas sociales o la Ley General de Delitos Electorales. No es el caso del artículo 209, numeral 5, es decir, no necesitamos encontrar esa relación de causa-efecto entre la oferta y condicionar la entrega futura de estos programas sociales. Ahora, ciertamente se relaciona con una oferta registrada en la plataforma electoral. Sin embargo, decía yo, la característica de estas tarjetas no se limita a eso, como fue en el Estado de México, en donde sí se calificó exclusivamente como propaganda electoral, y recordarán que ahí el Instituto Nacional Electoral de hecho no se pronunció para efectos de la fiscalización porque no tenía todos los elementos. En el caso de la elección en Coahuila, de manera diversa sí se pronuncia. ¿Por qué? Porque en estas tarjetas se establece un mecanismo de entrega en donde sí se simula la generación de una relación entre la oferta de programas sociales y un público objetivo, que es al que se le recogen los datos personales y de su familia, inclusive, dice las tarjetas. Y lo reconoce el partido político, la coalición, que esa es la estrategia, llegar a un público, ¿no?, al electorado, para recoger y armar un padrón, un padrón que se simula será preferencial. ¿Por qué? Porque se les ofrece que para los programas sociales que ahí se contienen van a ser analizados los casos de estos electores que llenen el formato, cosa que no es posible cuando se diseñan programas sociales conforme a la normatividad federal. Los programas sociales requieren de una definición objetiva del público objetivo o de aquellos beneficiarios que cumplan con una serie de características aprobadas en normas generales, en fin, con todas las garantías para que los programas sociales no se puedan utilizar de manera parcial. De hecho, un programa social, digamos, que corresponde a buenas prácticas, tiene padrones únicos y están están registrados, son transparentes, en fin. Aquí, y yo por eso lo ubico como una mala práctica, y esto es una de las cosas que previene o trata de evitar este artículo de la Ley General de Instituciones y el Reglamento de Fiscalización, es que el objeto de la propaganda pues no sea
ilícito. Es decir, no preconfigure o busque generar una serie de condiciones para que el elector no es que le estén condicionando un programa social, pero que pueden manipular la información para que el elector decida libremente. Y efectivamente no están obligados a crear esos programas sociales, y quienes llenen esos formatos tampoco necesariamente van a cumplir con las características de población objetivo de un programa social. Y es ahí el problema, simular que sí pueden cumplir con los requisitos y que sí se van a aprobar e implementar esos programas sociales. Y repito, no se exige como una característica para configurar el supuesto prohibido que se establezca como una condición su entrega. Simplemente se sanciona la oferta de un bien o servicio, ¿sí? A través de cualquier medio, y que pueda ser inmediato o inmediato. Ahora bien, el magistrado Fuentes decía que se trata de propaganda electoral, ¿no?, por el contenido y por la relación con los programas. Hasta cierto punto así es, de hecho está relacionada. El problema con este caso no es solo que se refiera y se pueda calificar en principio como propaganda electoral, sino es este mecanismo contenido en las tarjetas de cartón. No necesitan ser efectivamente tarjetas de débito donde la ciudadanía puede sacar de ahí efectivo, dinero en el futuro. En estas tarjetas de cartón está este contenido de propaganda, pero el mecanismo de entrega, que es generar un padrón, ¿sí?, de posibles beneficiarios, con los datos personales de quien recibe el cartón y de su familia, lo dicen. Entonces yo creo que ahí está la diferencia. Yo comparto el que gran parte de este contenido se refiere a propaganda electoral, pero lo que lo hace caer en lo que desde la perspectiva de integridad electoral, que no solo es académica, también es práctica, y desde esa perspectiva a nivel mundial, y se están evaluando las elecciones, lo hace caer en esa mala práctica, es este mecanismo, no es el contenido propagandístico. Si se limitara solo al contenido propagandístico, entonces sí estaríamos, por ejemplo, en el supuesto del precedente que se cita, o en el supuesto del precedente del Estado de México que fue resuelto. Y esa es la diferencia fundamental en este caso. Y finalmente, solo para verlo en perspectiva, yo no me quiero imaginar que con base en este precedente, si se aprueba por la mayoría, vamos a tener en 2018 30 elecciones a nivel estatal y 3 federales en donde estén circulando este tipo de tarjetas, independientemente del partido en el gobierno que esté. Que todos los partidos y sus candidaturas que ejercen gobierno, porque particularmente esa es una característica, la relación de quien ofrece y que está en el gobierno, es decir, que hay una probabilidad o una expectativa real de que se lleve a cabo y se implementen estos programas, que empiecen a circular durante las campañas electorales de 2018 las tarjetas rosas, mis tarjetas, o como se le llamen, y que este sea un mecanismo de propaganda electoral lícito, recabando información de datos personales y constituyendo padrones o empadronamiento de electores en 30 elecciones más las 3 federales. Creo que ese es, en la perspectiva de los efectos que tiene esta decisión, lo que a mi consideración me inclino más a votar en contra y sí sancionar desde el punto de vista de objeto ilícito este tipo de propagandas.
Eso es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Rodríguez Mondragón. Magistrado Fuentes Barrera. Ya para no incurrir en un diálogo que interfiera en el desarrollo normal de la sesión, simplemente para apuntar que ese procedimiento se siguió por el INE con apoyo en el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos. Se apoyó expresamente en este supuesto normativo. Dice: es obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos. Y en específico, en el inciso N, aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados. A lo que se refiere quizá el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón también cuando nos habla del principio de integridad electoral. Obviamente este precepto pues, lo tenemos que relacionar con algún otro dispositivo legal que se estime infringido. Él lo hace desde la perspectiva del artículo 209, numeral 5 de la LEGIPE, como ya nos lo ha descrito. Y yo aquí es donde tengo una diferencia de perspectiva jurídica y de coincidencia con la intervención del señor magistrado Infante González. ¿Por qué? La descripción típica del 209 señala que se requiere como elementos configuradores de este ilícito que se entregue beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato. Si nos vamos a una interpretación de carácter gramatical, lo mediato es que en tiempo, lugar o grado esté próximo a una cosa. Inmediato, que sucede enseguida y sin tardanza, que es a lo que se refería el magistrado Infante quizá cuando hablaba de condicionamiento, porque esto no tiene las características de mediato ni inmediato en los términos de proximidad, ni de que sucede enseguida o sin tardanza. Él dice, está sujeto a que primero se llegue al poder por parte de quien ofrece esta propaganda electoral, y segundo, que se implemente como una política pública. En esa situación yo creo que sí está de por medio este calificativo que manifestaba el magistrado Infante. Y después, desde un punto de vista teleológico de finalidad, insistiría yo en que la Corte nos diseña una interpretación cabal del 209, numeral 5, en cuanto señala que lo que está prohibido es la dádiva, precisamente asumiendo la exigencia del legislador de que este beneficio sea mediato o inmediato. Es lo que sanciona la dádiva y nos dice todo esto que evidentemente una oferta de carácter político de un programa social para mí no estaría en esta prohibición y por consecuencia tampoco una infracción al artículo 25 que me llevaría también, insisto, a sostener mi propuesta. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Gracias, magistrado Fuentes Barrera. Si no hay alguna otra intervención en este recurso de apelación 202, yo muy brevemente nada más quiero decir que votaré a favor del proyecto que somete a nuestra consideración el magistrado Fuentes Barrera. Comparto lo ya dicho aquí por el mismo ponente en cuanto al fondo del asunto. Me parece que en efecto una promesa de campaña y cualquier promesa de campaña, o la mayoría de estas, finalmente lo que está proponiendo el candidato es un programa de gobierno. ¿Cómo lo promueve, cómo lo da a conocer? Me parece que la utilización en este caso de estas tarjetas es algo que es válido. Yo quisiera aquí decir únicamente en abono, si vemos la resolución del Consejo General, el Consejo General dice haber requerido a los ciudadanos referidos en un formato para que informaran si durante el periodo ahí mencionado recibieron alguna tarjeta por parte de alguno de los partidos y que aclaren si en dichas tarjetas se habían realizado depósitos en efectivo. No hubo respuesta a este requerimiento, no obra en el expediente que hayan comparecido o qué fue lo que pasó. Además, el procedimiento queda en esta parte inconcluso.
Por ende, yo considero que sí es propaganda electoral válida, que fue reportada como la misma Comisión de Fiscalización lo reconoce como gasto de campaña y que sí entra, contrariamente a lo que dice la resolución aquí impugnada, sí entra en un gasto de campaña y no en lo que podría ser, ya que si no entra en el de campaña tendría que ser ordinario, al asimilarse a un programa de gobierno. Y en cuanto al fondo del asunto, me parece la manera en la que se distribuye la tarjeta ser más objeto de debate en el proyecto del juicio de revisión constitucional 388. ¿Sería cuánto, magistrado José Luis Vargas? Magistrada Presidenta, una pequeña precisión en torno a la presión que hace el magistrado Reyes Rodríguez. Efectivamente, el oficio de vacaciones no fue intempestivo. Lo que fue intempestivo fue el regreso, porque el oficio es del 27 de noviembre, del 17 al 26 de noviembre, y ayer a las 10:50 de la noche nos anuncian el regreso y la cancelación de los días 24, 25 y 26 de noviembre de dichas vacaciones. Y simplemente lo aclaro porque de verdad estos argumentos me hubieran encantado conocerlos con detalle y poderlos deliberar con toda precisión. Y por lo que hace a la materia sustantiva, que es la que importa para este juicio, a mi juicio está suficientemente discutido y sería todo. Muchas gracias. Gracias, magistrado José Luis Vargas. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Sí. Gracias, presidenta. La sesión de hoy se definió ayer, entonces se entenderá, ¿no?, mi interés por estar aquí presentes y presentar estos argumentos. Las sesiones públicas son para esta deliberación precisamente. Quisiera nada más señalar, magistrada presidenta, que si en este caso la decisión dependiera de lo que respondieran los ciudadanos, ¿no?, entonces no estaríamos en la lógica que imprimió el legislador con la reforma de 2014, al reformar la Ley General de Delitos Electorales, y con estas perspectivas en donde se ha dado un giro para sancionar no a quien recibe el beneficio, no a las personas que por ciertas condiciones pueden estar sometidas al condicionamiento de su voto. El giro en materia tanto administrativa como penal es hacia sancionar a quienes actúan haciendo estas ofertas, es decir, a los partidos políticos o candidaturas que ofrecen este tipo de dádivas o de programas como expectativas, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que en mi posición quisiera dar a enfatizar, que lo que se sanciona es la parte que actúa, o sea, quien está interesado en influir en el resultado electoral, no en el ciudadano que la recibe y puede o no votar por quien se le ofrece. De hecho, desde la perspectiva de quien lo recibe, estaríamos pensando que entonces hay que probar que efectivamente afectó el resultado, y eso es tanto como una prueba imposible, y que además difícilmente lo va a ofrecer el ciudadano o el partido a quien es acusado, ¿verdad?, para su defensa. Entonces, por la lógica de este tipo de conductas, entonces, ese cambio es muy importante en la lógica del legislador y en la perspectiva de la integridad electoral, que se analice la conducta de quienes son actores y que ofrecen una opción política electoral para hacer gobierno. Eso sería todo, magistrado presidente. Gracias, magistrado Reyes Rodríguez. No, obviamente, en efecto, la sanción es a quien produce y ejecuta la acción, pero reitero nada más que me parece que no se cumplen los extremos de los artículos 191.4
y 209, párrafo 5, y que en efecto la prueba sigue siendo uno de los temas fundamentales en el ámbito electoral para lograr acreditar finalmente la irregularidad que se persigue. Uno de los elementos es que lo buscando estos ciudadanos es acreditar la distribución de la misma. En el caso, además, estaba la búsqueda de saber si las tarjetas contenían dinero, lo cual en el procedimiento fue negado por diversas autoridades financieras que fueron también requeridas por la propia autoridad responsable. Si no hay alguna otra intervención, no sé si en los demás proyectos que están sujetos a discusión, alguna, magistrado Reyes Rodríguez. Sí, si ningún